pues ya. Continuamos con las mesas del seminario entre ciencia y arte. En esta ocasión vamos a tener al profesor José de Jesús Alfonso Fuentes Junco. Entonces, bueno, le presento. Mucho gusto, profe. Bueno, el doctor José es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y cursó sus estudios en la licenciatura, maestría y doctorado en geografía en la Facultad de Filosofía y Letras. Tiene una maestría profesional en recursos hídricos y sistemas de información geográfica por el Centro de Levantamientos Aeroespaciales del ITC de Holanda y la Universidad Mayor de San Simón. Ha trabajado para la Universidad del Mar de Puerto Ángel, Oaxaca, donde fue profesor e investigador titular B de tiempo completo, impartiendo las materias de geografía general, turística y meteorología. Entre otros cargos en diversas instituciones, trabajó como técnico por proyectos en el Laboratorio de Geoecología y como técnico académico titular A de tiempo completo en el Centro de Investigaciones en Ecosistemas, igual por parte de la UNAM. Actualmente es profesor titular de tiempo completo de la licenciatura de Ciencias Ambientales, de la que fue coordinador por 2 años entre el 2018 y el 2020. Se encuentra adscrito a la Unidad de Planeación y Manejo del Territorio y ha desarrollado estudios de ordenamiento ecológico y territorial en los niveles regional, local y comunitario en los estados de Michoacán, Guerrero, Nayarit, Guanajuato y San Luis Potosí. Su interés académico está puesto en los temas de ordenamiento ecológico del territorio, especialmente en el ordenamiento local, así como el análisis de recursos naturales, en especial los hídricos y su distribución espacial. Asimismo, en el análisis ambiental a través del uso de sistemas de información geográfica y análisis del paisaje. Bueno, tiene un currículum muy interesante. Y bueno, el profesor se va a presentar ahorita, entonces les dejo con el doctor. Adelante. Gracias, Mónica, muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar esta charla. Esta charla pues trata sobre un tema que tiene mucho que ver con las fronteras y los límites. Y es el tema del ordenamiento territorial comunitario y los significados que conlleva en términos de la apropiación territorial y la construcción de los espacios construidos social y colectivamente. Y pues una de las cosas interesantes que vamos a discutir es cómo el ordenamiento ecológico y territorial es una modalidad de la planificación territorial y que conlleva o supone un concepto o un esquema operativo del territorio, es decir, gestiona el espacio social construido. Y en ese sentido, pues tenemos que tener claro cómo debemos de abordar la cuestión territorial desde la perspectiva del análisis geográfico, desde el análisis de la geografía aplicada. Y cuáles deberían de ser las rutas, los caminos para aproximarnos en ese sentido al territorio. Y en ese sentido, pues tenemos que pensar en los componentes del paisaje, las dinámicas del paisaje y las relaciones de la sociedad con el paisaje, además de los significados que las personas pues le proporcionan a estos territorios. Además, otra parte de la reflexión que quiero llevarles en esta ocasión es entender el territorio como una expresión espacio-temporal de las relaciones sociales en el paisaje y cómo refleja pues estos espacios simbólicos compartidos y delimitados culturalmente, donde por supuesto las relaciones, los problemas, los conflictos, pero también la ciencia, el arte, todas las expresiones se traducen en un territorio delimitado, ¿sí? Y entonces esto nos lleva a pensar o a tratar de responder la pregunta de cuáles son los significados de la construcción social del territorio en la conformación de las fronteras y los paisajes compartidos.
Entonces, vamos a empezar por entender qué es el ordenamiento ecológico del territorio. De acuerdo con SINC, pues es la herramienta de planeación y regulación del uso del suelo a partir de la que podemos proponer esquemas de manejo de los recursos naturales desde una perspectiva del desarrollo sustentable en diferentes escalas. Esto es importante porque los ordenamientos ecológicos, los ordenamientos territoriales se dan en todos los niveles, a nivel micro, a nivel local, a nivel regional, a nivel estatal y por supuesto a nivel nacional y global. Entonces, se trata de arreglos de las sociedades humanas para ejercer un control, para ejercer una actividad que le permita sobrevivir. Básicamente, el fin último es sobrevivir, tener lo necesario para continuar nuestra existencia. Y en el caso del ordenamiento, pues la idea es que esto se haga a través de modos sustentables. Bien, el proceso de ordenamiento ecológico tiene varios principios. Por un lado, es integrado, es integrativo, permite que se relacionen una serie de materias, de temas en este tema, en el que confluye la parte social, la parte física, la parte económica, y donde se dan una serie de arreglos institucionales, formales y no formales, legales, jurídicos, pero también de significados, de simbolismos. Y el ordenamiento trata de integrar estas materias y estos elementos, estos componentes, en un documento que permite la planeación integral del territorio. Por lo mismo, ¿no? Por la complejidad que conlleva, pues es también adaptativo, es decir, no es un documento estático que hacemos en un primer instante y lo dejamos y ahí se queda por los siglos de los siglos. No, es un documento que debe de ser revisado, reeditado y entonces adaptado a las nuevas circunstancias que le imponen las nuevas relaciones de la sociedad con su paisaje o con sus recursos. Otro de los principios que es fundamental de este tipo de herramientas de análisis y de herramientas técnicas para la planeación es que es participativo. Probablemente sea una de sus virtudes más importantes porque permite la inclusión en todo sentido, en todos los órdenes y en todas las etapas de la planeación participativa. También es enormemente sistemático, conlleva una serie de fases que van desde la parte, digamos, de los acuerdos institucionales, sean estos formales o informales, hasta pasando por la caracterización, el diagnóstico, la gestión, ¿no? Y terminando con un modelo de aprovechamiento, un modelo de manejo de los recursos, ¿sí? Y finalmente, el otro principio importante o la otra virtud que tiene es que es transparente o debería de ser transparente. No es un documento que se haga en lo oscurito y lo apliquen las autoridades o las personas que tienen el poder para esto, sino que tiene que ser un documento abierto que permite la inclusión de las personas desde, digamos, desde los estratos de menor rango de decisión hasta el más alto rango. Y en ese sentido, pues es una virtud muy, muy importante, es un principio que de cumplirse facilita y genera buenas condiciones de vida. Ahora, en realidad vamos a hablar de una parte
de los ordenamientos ecológicos. Y en este caso vamos a hablar de lo que se conoce como ordenamiento territorial comunitario, que está supeditado a espacios pequeños, a territorios locales, lugares que tienen mucho significado cultural, social y ambientalmente. Entonces, el ordenamiento territorial comunitario requiere de reconocer lo que es el desarrollo comunitario. Este es un tema muy amplio, solo voy a dar una especie de definición y sus 3 características principales, pero es un tema mucho más amplio. Pero el desarrollo comunitario, pues lo podemos conceptualizar como aquel proceso de fortalecimiento de una comunidad que tiene prioridades y perspectivas en lo social, en lo económico, en lo político y en lo ambiental. Y a través de este proceso genera acciones colectivas que denominamos de empoderamiento, ¿no? Del territorio. Es decir, asumen el control, asumen el poder de su espacio y deciden sobre los recursos para mejorar, digamos, de forma integral a su comunidad. Entonces, es un concepto que va muy ligado al ordenamiento territorial comunitario, porque justo lo que persigue el ordenamiento territorial comunitario, a partir de ahora le voy a llamar malamente OTC para abreviar. El OTC el OTC persigue el desarrollo comunitario, ¿sí? Y este proceso social, ¿no? De inclusión, de trabajo, de colectividad, de simbolismos culturales, requiere de participación de todos los componentes de la comunidad, requiere de democracia y requiere de organización. Estos 3 componentes principales no son los únicos, pero son los que le dan vida al desarrollo de una comunidad. Entonces, estos 2 conceptos, OTC, el concepto formal del ordenamiento territorial comunitario y del desarrollo comunitario, nos acompañan en la reflexión que vamos a ir haciendo. El ordenamiento, entonces, territorial comunitario, podemos conceptualizarlo como, fíjense qué interesante, es producto de una intervención participativa orientada al fortalecimiento de capacidades para la reorganización espacial, entre paréntesis, reorganización, porque es iluso y hasta un poco tonto llegar como profesionales, como técnicos a una comunidad y pensar que no están organizados. Puede ser que sea mala su organización, puede que la organización sea deficiente, pero están organizados, hay un ordenamiento previo en ese espacio. Entonces, el OTC permite reorganizar, si es necesario, espacialmente a partir de un proceso de desarrollo comunitario sustentable. Y a este producto Arreola y Saldívar, geógrafos mexicanos, le denominan espacios comunitarios, ¿sí? Lugares comunitarios con todo lo que conlleva esto y que vamos a tratar de explicar de manera muy rápida. El ordenamiento comunitario, pues se da en el ámbito local, en decenas a cientos de kilómetros cuadrados. Es importante entender que no podemos hacer uso de los datos que están en INEGI en lo general, porque a veces INEGI tiene datos temáticos solo a 1 a 250,000. Y en general en muchos países pues no tenemos datos locales, solo datos de macroescala o regionales. Y por ello es que el ordenamiento se aboca a un conocimiento científico de tipo fragmentado, ¿no? En donde vamos a abordar temas de paisajes y biodiversidad, los recursos naturales, generar indicadores, estudiar los bienes y servicios ambientales con un sentido crítico,
analizar los riesgos que pudieran tener, naturales, los actores que intervienen y, por supuesto, la cuestión de la tenencia de la tierra y los conflictos derivados de estos procesos de territorialidad. De tal manera que en un marco general tenemos que entender cómo podemos garantizar la participación social en este tipo de estudios. Y lo hacemos a través de enfoques participativos. Eso es fundamental. Un ordenamiento no se puede realizar sin un enfoque participativo y no se traduce en reuniones de personas donde habla una persona y los otros escuchan. No, se traduce en acción colectiva, en actividades colectivas, puede ser en un aula, puede ser en un recinto cualquiera o en el propio campo, ¿sí? Entonces, los enfoques participativos son parte del marco general. Y para desarrollar el estudio técnico, es decir, incorporar datos y conocimiento, pues se toma mucho en cuenta el conocimiento tradicional, que en el caso del ordenamiento territorial comunitario es igual para este procedimiento técnico, es igual el conocimiento tradicional que el conocimiento técnico científico, es decir, tiene el mismo valor. ¿Por qué? Pues porque atendemos a las necesidades, perspectivas y objetivos locales. Y estos se desarrollan a través de arreglos culturales, tradiciones y objetivos o prioridades colectivas particulares. ¿Qué particularidades tiene este esquema? Pues que se tiene que hacer igualmente un diagnóstico, se tiene que hacer una prospectiva, un modelo que permita entender qué podría suceder y formular el plan para ponerlo en marcha y darle validez jurídica al instrumento. También dentro del marco general es necesario atender el asunto de la autoridad comunal, ya sea a través de asambleas, consejos de caracterizados o de empresas comunales, como en el caso de San Juan Nuevo. Es decir, entender que existen diferentes niveles de organización comunal dentro de una misma comunidad. También que hay relaciones intra y extracomunitarias que le dan fluidez a su territorio y lo pueden hacer más poroso o más denso, ¿no? Más sólido o más fluido o más débil. Y por otro lado, entender que el conocimiento comunal del terreno y los recursos se da a diferentes niveles y que esto conlleva fenómenos de permanencia en el territorio, de pérdida de valores o de fortalecimiento de las tradiciones. Entonces, es un cúmulo muy complejo que se da en este tipo de planeación y que tiene como base justamente el territorio. Dentro entonces del marco general, hay que entender que la participación es un principio y una estrategia, ¿sí? A través de talleres comunitarios, que el uso del conocimiento local y tradicional nos permiten construir indicadores de ambientales, indicadores sociales, indicadores económicos del territorio. Es necesario construirlo a través de un mapeo comunitario, generar unidades campesinas que sean identificables por las personas y atender al conocimiento étnico, ecológico de ese territorio. Y aquí no hablamos solo de las comunidades indígenas, sino hablamos de conocimiento tradicional también. Hablamos de que las personas que no son grupos indígenas también tienen un conocimiento tradicional y ecológico del territorio que les permite ser exitosos en su territorio. Y hablamos también de la posibilidad de desarrollar esto a través del análisis de las cuencas hidrográficas. Y finalmente, el tener un sistema
de decisiones, de toma de decisiones de tipo multicriterio y multipropósito, en el que se apoye o el que se apoya a través de sistemas expertos, es fundamental en el marco general, ¿sí? Los enfoques participativos es parte del método porque comparten conocimientos o se comparten los conocimientos acerca de los recursos naturales y su manejo, de tal manera que se aceptan como válidas las formas no convencionales de apropiación y de generación de conocimiento. Eso es muy importante porque nos permite fortalecer las capacidades técnicas de las comunidades rurales. Si una persona entiende y promueve, digamos, su conocimiento tradicional en un espacio dado, pues esto le permite fortalecer sus capacidades no solo de aprovechamiento, sino de conocimiento y de modificación de sus propias actitudes para mejorar su vida, ¿sí? Y por otro lado, una cosa que es muy importante y se nos olvida a los que somos técnicos o académicos, pues es que esto compromete fundamentalmente al sector académico con el sector social de una manera muy práctica, muy concreta. Los ordenamientos territoriales comunitarios en general y casi todos los ordenamientos son realizados y se abandonan por parte de los técnicos, cuando en mi forma de pensar este tipo de instrumentos creo que deberíamos de acompañar a las comunidades pues hasta que arranquen solas, ¿sí? Es una forma de responsabilidad social y ética que tiene el académico en esto, ¿sí? Pero desgraciadamente no se cumple por muchas razones que no vale la pena ahorita discutir, pero que da para una plática sobre ética y responsabilidad con las comunidades, de parte de la comunidad universitaria. En el método, el conocimiento tradicional, se contrapone lo local contra lo universal en general. Hay una visión en lo local que es integradora versus el conocimiento reduccionista, aparcelado, dividido que tenemos en la ciencia en general, ¿sí? Hay que contraponer también el conocimiento aplicado contra el conocimiento teórico, no porque sea malo lo teórico, sino porque necesitamos lo teórico para aplicarlo. Y aquí lo más importante es poder aplicar el conocimiento teórico. También es necesario reconocer que hay un importante cuerpo bibliográfico y numerosas experiencias de validación en las que hemos participado y que existen en el mundo también, y que deberíamos de atender y de conocer. De tal manera que se da una relación del conocimiento convencional y el conocimiento local que permite esta construcción social o este producto, como dice Arriola y Saldívar, ¿sí? El concepto básico que rige, digamos, todo esto que estamos hablando es el territorio. El territorio entendido como esa porción, de acuerdo al diccionario de la lengua española, de la superficie terrestre que pertenece a una nación, región, provincia, es decir, es algo que tiene límites, es algo que tiene una apropiación y que se refiere a un área específica de la superficie terrestre y que tiene que ver con nuestro entorno familiar o con nuestro entorno doméstico que reclamamos como nuestro o que un grupo reclama como suyo, ¿sí? El territorio, entonces, es el ámbito espacial, histórica y culturalmente apropiado por un pueblo, según Barabás, 2004. Es de acuerdo al
convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la totalidad del hábitat que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera. De tal manera que cuando hablamos de territorio, el territorio son cosas, son relaciones, son lugares y son significados. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante, espero. Sí, el territorio tiene significados de diversos tipos que vamos a ir viendo, pero que abarcan todos los ámbitos del individuo o de una sociedad. Es necesario reconocerlo entonces como un espacio que se construye socialmente y que conlleva fronteras, límites y apropiación del territorio, es decir, un fenómeno de estrategia de uso del suelo, ¿sí? Entonces, ¿qué significados tiene? Pues me parece que el territorio es un instrumento, de acuerdo con Ayala, 2015, para la Organización Espacial y Social. Es también el fundamento que nos permite definir las relaciones sociales. Podemos decir que es el lugar que identifica un ser humano y con el cual se identifica a su vez. Es decir, reconoce ese territorio y se identifica como parte de ese territorio. De tal manera que alude a procesos de territorialidad y podemos, esta frase me gusta mucho, podemos decir que es un espacio delimitado con significados culturales, sociales, ambientales, económicos, que generan otra serie de problemáticas, conflictos, discriminación, violencia, pero también generan otras formas de convivencia tan sanas, positivas, de diversos tipos, como la inclusión, ¿sí? El territorio, entonces, requiere de fronteras y límites porque es un proceso de apropiación territorial y conlleva, por tanto, se asume que hay límites, fronteras y bordes. Es decir, tenemos que partir de que si el territorio es un espacio socialmente construido, pues el territorio está delimitado o no es territorio, en un sentido muy práctico. El límite, pues, vendría a ser esa expresión concreta, objetiva del territorio que tiene un carácter administrativo, jurídico y que está adosado al cumplimiento de las leyes o a las leyes que tenga una comunidad, un espacio. Los bordes, en cambio, son más difusos, son más areales y son áreas que circunscriben límites territoriales, ¿no? Nos dan cuenta de hasta dónde podría llegar un espacio socialmente construido. El borde es eso donde se incluye, digamos, el límite y es hasta donde llega en realidad el territorio. Pero más aún, la frontera tiene un significado en el territorio, pues un tanto diferente, porque la frontera es la expresión difusa y subjetiva de los territorios, de los bordes. La frontera puede ser en ese sentido porosa, puede ser una frontera amplia, o puede ser angosta, puede ser una frontera con significados diferentes para el otro y para el nuestro. Entonces, en ese sentido, las fronteras se construyen en un territorio a partir de simbolismos y a partir de significados. Expresan entonces la territorialidad y a su vez reflejan aspectos profundos de la dimensión social, cultural, espacial y ambiental de una sociedad. No es una entelequia mental, es un cúmulo de significados que se adosan a la práctica del territorio, a la práctica del uso del espacio socialmente construido. Y en ese sentido,
cuando tratamos de ligar estos conceptos de límites, bordes y fronteras a los territorios y al ordenamiento territorial, pues tenemos que entender que la planeación comunitaria y participativa es una vía para el fortalecimiento de la apropiación territorial. ¿A partir de qué? A partir de la construcción y reconstrucción de la organización comunitaria. Las personas se construyen y se reconstruyen diariamente. Y el proceso de ordenamiento, la planeación comunitaria, es un proceso que ayuda en esas relaciones sociedad-ambiente a reconstruir esas posibilidades, digamos, de uso del suelo. De tal manera que nos permite generar la creación de fronteras más concretas, más densas, más identitarias en suma, ¿sí? Son herramientas, el ordenamiento territorial comunitario son instrumentos que ayudan a que nuestras fronteras nos hagan sentir dentro del territorio. No sé si se entiende esto. Cuando una persona se ubica como parte de un territorio, se siente mejor, se siente segura, se siente probablemente feliz, es decir, adquiere identidad y adquiere permanencia. Y eso es lo que trata de crear o lo que permite la planeación comunitaria y participativa. Y por supuesto, genera gobernanza, ¿no? Para delimitar el territorio que ha sido percibido colectivamente, pero también individualmente. El territorio, entonces, pues es esa expresión espacial de individuos y sociedades que se arraigan y que construyen sus valores. El territorio es la construcción social que emana de los procesos de territorialidad de una sociedad, y estos procesos de territorialidad generan sentimientos de muy diversa índole, como de pertenencia, de identidad, pero también de poder. Es donde se genera, pues, los grandes vicios y las grandes virtudes del control territorial. Como reflexión final sobre apropiación territorial y la construcción de estos espacios compartidos a partir del OTC, pues podemos decir que esto se expresa a través de la existencia de límites y fronteras que incorporan los arreglos institucionales, por ejemplo, de una asamblea, de una comunidad indígena o de un grupo de personas que deciden juntarse para tener un territorio colectivo. Y se expresa, pues, a través de los significados que cada persona y el conjunto de esa sociedad le da a ese territorio. También las interpretaciones culturales que nos hacemos del paisaje. Para dar un ejemplo muy burdo, muy simple, para algunas personas probablemente la ENES sea el recinto más maravilloso del mundo, pero también va a haber otras personas que digan, es lo peor que me ha pasado en la vida, pasar por esa escuela, ¿no? Eso quiere decir que le damos diferentes simbolismos al paisaje que estamos viviendo y el cual hemos delimitado objetivamente y culturalmente. Pero de que existe el ENES, ni el que piensa mal del ENES, ni el que piensa bien, van a decir que no existe. Existe, es objetivo, ¿sí? No es una entelequia mental el paisaje. Entonces, en ese sentido, nuestras interpretaciones asignan simbolismos y asignan preferencias y asignan vivencias colectivas e individuales. Y esto nos permite entonces entrar en el reconocimiento del otro, ¿no? La construcción de un espacio socialmente construido y sus delimitaciones, sus fronteras, nos permiten vernos en el otro, nos permiten reconocer la otredad e incorporar también las aspiraciones colectivas hacia el presente y el futuro, pero basados en
la temporalidad histórica es muy interesante, ¿no? Porque tenemos que hacer uso de la historia para poder apropiarnos adecuadamente del territorio. Y finalmente, porque también se expresa a través del ejercicio del poder político, colectivo y comunitario, es decir, la gobernanza. El OTC finalmente pues permite a partir de la acción colectiva que una sociedad organice su territorio a partir de arreglos institucionales, lo cual implica la construcción de fronteras, la delimitación y la construcción territorial. Permite también que se asuma, como decía, dentro del territorio y que adquiera sentidos de pertenencia. Permite que las fronteras se densifiquen y se hagan más concretas, más sólidas, promoviendo la territorialidad simbólica y objetiva, la reterritorialización y la territorialización de ello, ¿sí? Pues aquí llegamos al final de la plática. Les agradezco mucho su atención. Por supuesto, si tienen comentarios o quieren debatir algo o platicar, estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿El doctor? Pero un montón de preguntas que son. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Porque fíjate, hablar de fronteras, lo primero que remite es al territorio, es ver estas fragmentaciones que se hacen pues en el estado concreto, ¿no? Del habitar el mundo. Así es. Y sí. ayer se comentaba que, bueno, una frontera asumimos que es el frente de, y que es construida, que no podemos pasar al otro lado si no pertenecemos al otro lado. Pero al mismo tiempo se veía que la frontera es dialéctica y corresponde en este sentido último de me siento seguro, es importante para la conformación de mi identidad. Bueno, pero entonces, ¿es posible vivir sin fronteras como humanos o no es posible vivir sin fronteras? Pues, híjole, pues es una pregunta que va a lo hondo de las personas, ¿no? Yo creo que en términos colectivos, las fronteras son culturales, es decir, sin querer hacemos fronteras. El cuerpo mismo es una frontera hacia los demás, ¿no? Hoy en día se habla, por ejemplo, en geografía, de la geografía del cuerpo, ¿no? Y que tiene límites esta geografía para los demás y que debe de ser reconocida también por el otro. Entonces, yo creo que las fronteras tienen muchos significados. En el caso territorial, pues conlleva la confluencia, digamos, de aspectos culturales, sociales, ambientales, todos estos, políticos. Pero, y ya no lo toqué, también conlleva los aspectos emocionales. Una persona, como decía, puede sentirse, por ejemplo, dentro de Michoacán, ahora que ha habido, pues, que ha surgido violencia y demás, puede sentirse insegura y siente que sus fronteras, su territorio no le protege. En ese sentido, su frontera simbólica, pues es muy débil, muy porosa, muy fluida, ¿no? Muy afectada, pero existe. Entonces yo, contestando concretamente a la pregunta, yo creo que es un concepto al mismo tiempo objetivo, pero también
digamos, que atiende a la percepción, muy percibido, ¿no? Y en ese sentido, yo sí creo que la frontera existe, nos guste o no nos guste, ¿no? Siempre vamos a tener territorios delimitados. Si alguien va a una fiesta, ¿no? Va a un grupo de personas y es más, psicológicamente, cuando hay reuniones de personas, generalmente se juntan por las razones que sean, o bien mujeres y hombres se separan al principio, o bien grupos que se identifican y generan una frontera simbólica en ese espacio, ¿no? Entonces yo creo que es una necesidad de la sociedad, del individuo, generar esos espacios vitales que se ha hablado mucho en la literatura del espacio vital, ¿no? Y yo lo traduzco a la parte individual. Entonces yo creo que sí, que necesitamos las fronteras para convivir de una manera sana, porque en el momento en que tú transgredes el espacio, el territorio de otro, si lo haces de manera violenta, de hecho, transgredir el territorio de otro es una manera violenta ya, aunque lo hagas despacito o suavecito. Entonces, las fronteras son una necesidad, creo yo, de la identidad humana y que se expresa en territorialidad, que también se traduce a los animales, a las plantas, ¿no? Es conocido las funciones alelopáticas del eucalipto, que no permite que crezcan otros árboles a su alrededor, en fin, ¿no? Los gatos, los grandes felinos que orinan en diferentes territorios, igual los lobos, etcétera, pues para marcar y avisarle al otro, aquí está mi frontera, ¿no? Sí, y nos conecta directamente con esta plática, bueno, con esta charla pendiente que quedará y así con una gran expectativa, la parte ética en términos ya propiamente metodológicos del ordenamiento territorial. Así es. Hubo una práctica, fue muy interesante eso, porque ellos no conocían, digamos, la dimensión poligonal del terreno en una comunidad. Entonces, verlo por primera vez una cosa, jamás lo habíamos visto así. Y en un estudio que hice yo sobre habitabilidad de vivienda rural, pedía a las personas, porque queríamos ver cómo era la percepción del espacio dentro de la vivienda, que lo dibujaran a manera de los planos arquitectónicos. Bueno, pero entonces encontrada en la dimensión psicológica, cuando alguien, sin pedírselo, le dice a uno, a ver, dibújame tu casa, y la dibuja así en la visión aérea del arquitecto, lo que está diciendo es que tiene una desconexión muy grande con su familia, con su casa. La persona que está muy integrada dibuja la fachada. Sí. No dibuja así. Entonces era una cosa que a mí pues sí me trastocó muchísimo. Yo dije, ¿qué estoy haciendo? Porque lo que estaba haciendo era esta función así como de un poco de ligar, que uno no sabe hasta cuándo la intervención está incluyendo en esta relación. Pero a los productores, bueno, sí verlo nunca lo habíamos visto así. Bueno, pero los deslinders, pues generaron una revolución. Y ahí es una cosa de un tremendo cuidado, porque las cartas agrarias, todos los documentos históricos, pueden decir una cosa y ellos, la vivencia del territorio, puede decir otra. Diferente. Sí, entonces ahí es una cosa, claro, que tiene que ver con esto de cuando estamos haciendo ordenamiento territorial, la parte ética, ¿no? Así es, así es. Sí, por ejemplo, el ejido donde hemos trabajado, el ejido de Tumbisca,
ellos, cuando vino esta política del Procede, ¿no? En el 90 y tantos, no recuerdo ahorita el año exacto, pero que se establece el proceso de certificación de derechos ejidales y comunales con Salinas de Gortari, que modificó todas las leyes fundamentales del país, y en especial en el Procede atiende a la cuestión territorial, que con el pretexto del desarrollismo, ¿no? Y el progresismo mal entendido, supuestamente les daban derechos territoriales, o sea, un título de propiedad a los campesinos y a los indígenas para que pudieran adquirir créditos. Al cabo de los años, lo que hemos visto, pues, es que más bien se desintegran las comunidades. Pero el ejido de Tumbisca, porque además no pudieron hacerlo obligatorio, pero el ejido de Tumbisca lo que sí decidió es mantener la colectividad, es decir, no parcelaron, ¿no? Y es un proceso muy interesante de protección, de cohesión, ¿no? De simbolismo, de identidad y de pertenencia, ¿no? A una comunidad, porque además tienen 3 polígonos, es decir, hay gente que vive muy lejos, que nunca se ve, salvo las asambleas, etcétera, o pueden pasar meses y entre ellos no se ven, etcétera. Y a pesar de todo mantuvieron la cohesión y decidieron dejarlo como tierras comunes. Claro, lo que dices es muy cierto. Al interior del ejido hay parcelas y la gente las respeta, ¿sí? Pero ante, digamos, su frontera hacia el exterior está protegido, ¿sí? Y cuando ha habido conflictos, van todos, ahí sí se ven todos. Ahí me tocó estar en un conflicto ahí con un ejido que se llama Las Mesas y casi se agarran a machetazos, ¿no? Pero estaban todos, ¿no? Al pie del cañón defendiendo su territorio, su frontera. Y hablábamos de, creo que eran 5 metros, pero 5 metros traducidos en 3 kilómetros, pues es mucho territorio, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Hay estas formas de ver, digamos, las fronteras, ¿no? O pues yo diría que son adquisiciones simbólicas del territorio, ¿no? Sí, que nos pone un reto muy grande, un desafío muy grande, porque si estamos haciendo estudios, por ejemplo, de manejo de bosque, ahí la frontera simbólica, la frontera legal, la frontera, todo este juego de fronteras que a veces no tiene que ver con la propia dinámica socioambiental, no, dinámica ambiental, ¿no? Y sí, cómo abrir las puertas entre ellas para que sirve, por ejemplo, todo el ecosistema, ¿no? Sí. Pues sí, son retos muy grandes. Así es, sí. Y la actividad que desarrollamos nosotros como intervencionistas debería de pensarse muy bien siempre, antes de entrar a una comunidad. Creo que es algo, hablando de docencia, hace ratito que hablaban, ¿no? De la docencia, el profesor en las materias donde existe o en las carreras donde existe este tipo de cosas, o en general, yo diría, a lo mejor en historia del arte, si quieren llevar, digamos, pues alguna enseñanza, conocimiento, promoción o alguna intervención de arte en una comunidad, pues yo creo que todos debemos de entender que esos territorios tienen dueños simbólicos y que debemos de ir con una actitud, digamos, positiva, abierta, adaptable, ¿no? Porque si no, entonces
la frontera ante nosotros se puede volver muy densa, muy áspera, ¿no? Y pues ha habido casos donde los científicos, los técnicos salen por piernas, ¿no? Porque si no, pues se los echan o los meten al bote o los secuestran, ¿no? Porque ofendieron a las comunidades. Entonces, ya sea, yo diría, entonces, corrijo un poquito, si cualquier profesionista que quiera ingresar a una comunidad requiere de reconocer estas cosas que son universales, ¿no? Límites, bordes, territorios que están culturalmente apropiados y que tienen una dinámica propia, colectiva e individual, ¿no? Que hay relaciones ahí que debemos de entender y que eso nos facilita pues nuestro trabajo y la posibilidad de llevar a los demás las cosas que nos gustaría, ¿no? O que sabemos que pudieran ser positivas para las personas, ¿no? Especialmente en barrios pobres o populares, colectivos rurales, zonas marginadas, etcétera, ¿no? Gracias, Jesús. Al contrario, muchas gracias. Bueno, en la transmisión tenemos vistas, pero no hay ninguna pregunta. En el público, ¿queda alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Ok, bueno, pues entonces, no queda más que agradecerle al profesor. Muchas gracias por su presentación. Yo me quedé pensando, en lo que dice. Creo que hay varios puntos interesantes que creo que, no sé, habría que repensar, o bueno, yo lo pienso, pero desde otra disciplina. Y pues sí, totalmente de acuerdo con respetar el espacio a las comunidades a las que se llega, porque sí, igual desde la historia del arte ha pasado cosas que, bueno, siempre hay que ir con respeto. Así es. Y pues muchas gracias, doctor, por su presentación. Agradecer también al público que está en línea. Y nos vemos en un ratito con la siguiente ponencia. Gracias a ti.